Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de caza, pesca y buceo. En el vídeo de hoy nuestro compañero Rafa, cazador y tirador a larga distancia, nos va a decir qué necesitamos para el tiro a larga distancia, qué es lo que medimos, el aire, en fin, diferentes factores que influyen en el tiro a larga distancia. Quedaros hasta el final, que es muy interesante, y recordad, suscribiros al canal, con ello nos ayudáis a mantenerlo. Si además le dais a like y compartís, muchísimo mejor. Sin más, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de caza a larga distancia. Soy Rafael Garcés, cazador y tirador deportivo. En el vídeo de hoy os quiero hablar de todos los factores que tenemos que medir en campo para poder hacer las correcciones necesarias en nuestro visor para poder acertar en tiros de distancias largas. También os voy a enseñar un poco los elementos de medida que necesitamos, ¿vale? Desde luego hay un rango de precios enorme en el mercado y vamos a intentar ver los parámetros más básicos que tenemos que medir y el por qué medir esos parámetros para después nosotros poder hacer las correcciones y dar en el punto de impacto a una distancia pues, bastante elevada. En primer lugar, lo que tenemos que medir es la distancia que tenemos hasta nuestro objetivo. Para eso tenemos que contar con un telémetro. ¿Vale? Este es un aparato bastante sencillo, simplemente pues eso, se apunta al objetivo, se le da y dentro de la retícula te aparece ya la distancia que tenemos. Es uno de los parámetros que vamos a necesitar meter en nuestro programa de cálculo balístico. Yo lo llevo en el móvil, el programa. Os explicaré un poco en qué consiste y cómo funciona. El primer parámetro siempre va a ser la distancia, ¿vale? Que es la que va a determinar sobre todo la caída de nuestro proyectil. Después es muy importante medir la densidad del aire, porque en función de la densidad del aire, nuestra bala va a sufrir más o menos rozamiento. Para eso necesitamos saber la temperatura y la humedad relativa. En este aparato llevo termómetro y llevo higrómetro para medir temperatura y humedad, que son dos parámetros que vamos a tener que meter en el programa de cálculo y que evidentemente pues cada día van a variar, por tanto no es algo que podamos llevar previamente medido, tenemos que medirlo en el momento. Otro de los aspectos fundamentales es medir la velocidad y dirección del viento, que para eso llevamos este anemómetro incorporado, ¿vale? Esto simplemente pues lo orientamos hacia el viento y va moviendo la hélice y nos va a decir en metros por segundo qué velocidad tiene el viento. Es muy importante saber la dirección del viento, de hecho el ángulo lo tendremos que meter en el programa de cálculo balístico. Sí que es verdad que con estos aparatos los vamos girando y lo podemos averiguar, pero lo mejor de todo para saberlo es coger una brizna de hierba y directamente dejarla caer y ver hacia dónde se la lleva el aire. Entonces nosotros conforme nos situaremos entre nuestro punto y el objetivo y tendremos el ángulo. Es muy fácil meter los ángulos porque no tienes que meter la cifra, simplemente es un gráfico y tú sitúas tu posición y sitúas el ángulo. Tanto vertical para disparar, que eso te lo va a dar también este aparatito, el telémetro te va a dar tanto longitud como el ángulo que tú tienes, hacia arriba o hacia abajo, que es también determinante para poder corregir el disparo. Entonces, también necesitamos saber la presión atmosférica. Yo para eso llevo un barómetro y altímetro incorporados en mi reloj. Hay otros aparatos para medir presión atmosférica, pero esto va muy bien, porque en cualquier momento pues simplemente le das a este botoncito y te dice tanto temperatura como presión como altura. Está muy bien. Después, el programa de cálculo balístico, nosotros vamos a utilizar un programa que lo tenemos cargado en el teléfono. Es muy importante que cuando nosotros pongamos a cero nuestro rifle, sepamos por supuesto la distancia a la que estamos tirando con nuestra retícula puesta a cero, centrada, y también midamos todos los parámetros que acabamos de decir porque los tenemos que meter en el programa. Y el programa va a calcular la variación entre los parámetros cero, digamos, que son con los que nosotros hemos puesto a tiro nuestro rifle, y los que estemos utilizando en campo. Entonces, con esa variante va a hacer las correcciones y prácticamente no nos tenemos que preocupar de nada más. Desde luego es un adelanto muy importante. A partir de ahí el programa nos va a decir cómo tenemos que corregir. Nosotros le tenemos que meter nuestra retícula y nuestro tipo de visor y después si corrige en miliradianes o en MOAs. Y ya nos dirá cuántos clics a derecha o izquierda necesitamos.
Esto parece una trampa, pero una cosa es corregir en teoría y otra es acertar a cierta distancia. Entonces, desde luego es una ayuda muy grande, pero no quiere decir que esté todo el trabajo hecho, ¿vale? Luego hay muchos otros parámetros que van a influir. El primero, la experiencia, y muchos otros que iremos introduciendo en próximos vídeos. Lo primero que tenemos que hacer para meter datos son datos de nuestro rifle. Tenemos que saber el paso de estría, longitud del cañón y otra cosa muy importante y a veces se pasa por alto es la distancia que tenemos entre el cañón y nuestro punto de visión, porque realmente toda la óptica se basa en triángulos. Entonces es fundamental saber esta altura. Si no tenemos muy clara esta altura, aunque podamos poner el rifle a cero, porque evidentemente eso lo vamos a hacer nosotros en una galería tocando las ruletas, pero ya no podremos saber cuánto hemos de corregir para tiros a diferentes distancias, porque todo se hace por triángulos y si no conocemos el lado fundamental del triángulo, que es este, no podremos corregir. Las correcciones serán erróneas. Después, por supuesto, tenemos que conocer nuestro visor, saber qué retícula lleva. La retícula se carga en el programa de cálculo balístico. Y según la retícula, pues te va a decir la corrección que tienes que hacer, según la retícula que tú lleves y según la corrección que tengas en las torretas. Fundamental, ya lo hemos dicho en vídeos anteriores, torreta balística, que tú puedas contabilizar cuánto estás corrigiendo, porque en el momento que tú tocas las ruletas vas a estar ya perdido, vas a tener que volver a poner el rifle a cero y ya te puedes marchar porque ya no vas a poder hacer nada. O sea, vas a tener un visor que ya no te va a servir de nada en el momento que tú lo hayas tocado. Se toca cuando ya sabes a dónde vas a tirar y se toca para acertar, no se toca para probar. Dentro de nuestro visor, saber si son MOAs o milirradianes, porque son las dos medidas angulares, pero la corrección es diferente. Entonces los programas de cálculo balístico nos van a dar las dos opciones. Cuando nosotros hayamos introducido todos los parámetros y le demos al botón calcular, te va a dar la corrección y te lo dará o en MOAs o en milirradianes. Y tú tienes que saber transponerlo a tus torretas. También tenemos que conocer nuestra bala. Otro de los aspectos que vamos a tener que introducir es el peso del proyectil en grains, que sobre eso hablaremos largo y tendido porque da para unos cuantos vídeos, pero bueno, es uno de los factores que tenemos que conocer. Tenemos que conocer la velocidad de salida. En todas las cajas de munición comercial aparece la velocidad de salida de la bala. Eso es algo teórico. Y para tiros incluso largos se puede utilizar ese dato. En mi caso, recargo mi munición. Cuando tú recargas munición, es fundamental saber la velocidad de la bala. Para eso necesitamos poder medir la velocidad. En mi caso, utilizo un radar de un compañero de mi club de tiro que muy amablemente me lo presta, porque los radares fiables y buenos son bastante caros. Pero bueno, estoy seguro de que en cualquier club de tiro podéis encontrar a alguien que muy amablemente os lo pueda prestar. Y otra cosa fundamental es el coeficiente balístico del proyectil. Eso también es un dato que nos va a aparecer en la caja de munición, o si compramos puntas en la punta. Simplemente es la incidencia que tiene la densidad del aire sobre el movimiento de ese proyectil, ¿vale? Entonces eso es fundamental saberlo y de hecho ya veremos que las municiones que están preparadas para tiros a larga distancia, pues los coeficientes balísticos son muy buenos, mucho más que cualquier munición comercial para batidas o para un uso un poco más general. Luego tenemos que saber aplicar nuestros cálculos al visor. Evidentemente, mucho cuidado con las unidades, puesto que hay diferentes sistemas de medición y yo siempre que puedo utilizo sistema métrico, siempre que puedo, o sistema decimal en el caso de los milirradianes para correcciones angulares. Mucho cuidado porque es muy fácil, sobre todo en unidades de presión, en unidades de velocidad, en pesos de punta, es fácil equivocarse, ¿vale? Tener en cuenta que sobre todo esto se desarrolla en Estados Unidos, ya no de tecnologías, pero las aplicaciones a la caza a larga distancia, que la mayoría de los programas por defecto tienen puestos unidades tradicionalmente anglosajonas, mucho más que métricas, entonces lo vais a tener que vosotros o asumir esas unidades o tocar los parámetros. Es mucho mejor tocar los parámetros porque luego es mucho más claro utilizar unidades con las que estamos más familiarizados. Tenemos que tener en cuenta el tiempo que necesitamos para la toma de datos, ¿vale? Nosotros nos vamos a posicionar y lo más prudente es decir, bueno, me pueden salir por aquí, por aquí, por aquí. Tomar esas medidas, tomar el viento y hacer diferentes correcciones. Entonces, para cada uno de los sitios que nosotros estamos visualizando,
apuntar las correcciones. Así cuando salga el animal en uno de esos sitios, pues ya simplemente es con la corrección que tú has apuntado, ya puedes tocar y ya vas a acertar, casi seguro. Trucos para ahorrar tiempo. Estos programas siempre te incluyen unas tablas de caída de proyectil, ¿vale? Porque la caída del proyectil, cuando nosotros es lo que menos va a variar, cuánto va a caer el proyectil. Evidentemente varía en función de la distancia, pero es lo que menos nos va a variar y lo más fácil de controlar. Entonces, tú le metes los datos, le das a una de esas tablas y para cada distancia, eso lo puedes programar tú también. Yo lo tengo cada 50 metros. Para cada 50 metros te da cuántos clics necesitas en caída. Entonces simplemente es medir y por lo menos la caída ya la tienes controlada con ese aspecto. Es muy difícil controlar el viento racheado. De hecho, es totalmente desaconsejable plantearse tiros por encima de 300-400 metros con viento racheado, porque es difícil acertar. Y más en nuestra zona Valle del Ebro, que los días que hace viento racheado pues es prácticamente indomable. Y realmente con el medidor no sabes cuánto estás midiendo, porque varía muchísimo la medida. Un viento constante es muy fácil medirlo, pero un viento racheado es bastante complicado. Y otro de los aspectos fundamentales y que poca gente tiene en cuenta es la densidad del aire por humedad. Y os lo digo por lo siguiente, nosotros vamos a medir la humedad y lo vamos a medir en este sitio, por ejemplo. Si nosotros estamos tirando 500 metros más abajo, es posible que estemos atravesando una zona con un sembrado. Pues ese sembrado tiene una humedad que le está afectando al aire, a la capa de aire superior, y lo que hace es que el aire sea mucho más denso. Por eso, cuando disparamos sobre una lámina de agua o una masa forestal, parece que la bala cae más, pero realmente es que está atravesando un aire más denso, porque esa vegetación o esa lámina de agua que tenemos debajo hace que el aire sea más denso y por tanto se frene más. Otro factor determinante que está fuera del programa es la temperatura de la pólvora, ¿vale? No tiene nada que ver una temperatura, o sea, una bala que tú cojas en invierno, la cojas, la metas y la dispares, te va a dar otra velocidad de salida muy diferente que si tú haces lo mismo en verano, por la temperatura de la pólvora. Lo que yo suelo hacer es llevar 5 balas en un paquete pequeñito, siempre pegadas al cuerpo, para que la temperatura sea mucho más estable. Aún así, en los programas de cálculo balístico, como lo que hacen es una diferencia entre las temperaturas en las que tú pones a cero tu rifle y las que realmente tienes en campo, pues esos parámetros de alguna forma también están un poco compensados. A partir de aquí, meter todos los datos, corregir como te dice, mucho pulso, nervios de acero y apretar el gatillo. Un saludo, espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo y recordad, suscribiros al canal, suscribiros. Con ello nos ayudáis a mantenerlo. Si además le dais a like y compartís, muchísimo mejor. Buena caza.